Hola chicos, chicas, les doy la bienvenida a la que ya es ya la cuarta sesión del bloque 3 de la asignatura de biología para los grupos segundo A y segundo B del turno matutino. Igual que siempre, los avisos rápidos, he estado recibiendo sus correos, va bastante bien. ¿Okay? En esta sesión vamos a tener una tarea, sin embargo la tarea es muy sencilla, creo que es la tarea más sencilla que les he marcado desde que empezó todo este show de la contingencia, para no estar descargando también mucho la mano, porque ya sé que el lunes también les dejé una tarea. Esa tarea la voy a entregar hasta el miércoles de la siguiente semana, en una semana completita para hacerla. Entonces, no se me asusten. Tarea, el video es corto, el tema es corto, y esta es la penúltima sesión de este tercer bloque prácticamente. Ya la siguiente clase del lunes ya va a ser la última. Entonces, y obviamente en esa clase pues ya se les va a dar su proyecto y todo lo demás. Entonces, vamos a empezar con el tema. Esto. Bueno, continuando y en línea con el tema de la clase anterior, que era precisamente las poblaciones y todo lo que había interesante acerca de ellas, cómo se comportan, por qué las estudiamos, cuáles son las características emergentes, etc, etc, etc. Ahora vamos a hablar específicamente del crecimiento poblacional, una de las cosas que más se estudian en las poblaciones. Y específicamente, todavía más específicamente, vamos a hablar de los factores que limitan el crecimiento poblacional. Ahora, unas cuantas premisas. Obviamente todas las poblaciones tienen una tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento puede ser positiva si la población efectivamente está creciendo, o puede ser negativa si la población está de hecho reduciendo su tamaño. El crecimiento de una población está directamente vinculado a la tasa de natalidad y a la tasa de mortalidad, es decir, a los nacimientos de individuos dentro de la población y a la muerte de otros individuos. Cuando nacen más individuos y sobreviven de los que están muriendo en un periodo dado de tiempo, entonces la población está creciendo. Si por el contrario, la cantidad de individuos que nacen y sobreviven es menor a la cantidad de individuos que están muriendo en un periodo de tiempo, entonces esta población se encuentra decreciendo. Es algo muy sencillo, realmente esto es sentido común, es obvio por decirlo de alguna manera, pero era importante dejar estas premisas claras, porque lo que viene a continuación, en las siguientes diapositivas, puede que sea un poquito confuso. Ahora, cuando hablamos del crecimiento poblacional, hay muchísimos factores que afectan al crecimiento. Por ejemplo, si hablamos de una población natural, ya saben, animales allá afuera, todos con sus depredadores y etc., pues podemos hablar de que el clima, ¿no?, o los cambios ambientales pueden ser uno de los factores que afectan el crecimiento poblacional. Si hay un desastre, un huracán o algo así, o una explosión de un volcán, algo muy severo, o una sequía, pues claro, las poblaciones que se encuentran afectadas por esa eventualidad muy probablemente se van a ver vistas afectadas de manera negativa, y va a decrecer el número al menos durante un tiempo. Si una población está siendo víctima de un proceso, no víctima, o sea, está siendo sujeto de un proceso de depredación, por ejemplo, algún herbívoro que esté siendo atacado por una población de carnívoros, esa población de carnívoros va a limitar también el crecimiento de la población. Pero eso vamos a dejarlo para después, y vamos a hablar específicamente de los recursos como limitante, o sea, lo que está disponible para ser utilizado en el ambiente como un limitante para el crecimiento. ¿Por qué vamos a hablar de los recursos? ¿Por qué es más importante hablar de esto que los otros? Porque los recursos son algo siempre presente. O sea, estos recursos como limitante es algo a lo que están sujetos todas las poblaciones, sin importar la población a la que sea. Por lo tanto, es uno de los factores limitantes más importantes, más predecibles y más fáciles de estudiar también. Entonces, vamos a hablar de eso. El equilibrio entre natalidad y mortalidad
nacimientos y muertes y la supervivencia de los nuevos individuos está en gran medida determinada por la disponibilidad de los recursos. Ten en cuenta que cuando nace un nuevo individuo en una población, ese individuo va a necesitar su parte proporcional de recursos para poder realmente desarrollarse, crecer, sobrevivir y reproducirse, es decir, ser un individuo nuevo exitoso que contribuya a la población. Cuando esos recursos no están disponibles y no puede tomar esa parte de sus recursos, el individuo no va a poder sobrevivir. Entonces está muy vinculado una cosa con la otra. Ahora, todas las poblaciones naturales tienen una serie de recursos que necesitan, entiéndase, el alimento, el espacio, el agua. Hay otros recursos que también pueden llegar a necesitar, ¿no? O sea, tal vez un terreno específico, un tipo de alimento específico, lugares con temperaturas muy específicas, todo eso, los derechos reproductivos. Generalmente podemos hablar de comida y agua y todo eso, ¿no? Entonces, pero además de todos los recursos que puede llegar a necesitar una población, generalmente hay uno en el ambiente que es menos abundante que todos los demás recursos. Y este recurso menos abundante determina la cantidad de individuos que dependen de ese recurso en específico que puede haber. Para que me entiendan, estamos en un ambiente donde hay mucha agua disponible, dulce, bebible. Mucho espacio para habitar también hay, pero hay poca comida. Entonces, la cantidad de individuos que va a haber en las... Vamos a decir que la comida es plantas. Okay, que hay una pequeña cantidad de plantas. Entonces, la cantidad de individuos de distintas poblaciones, de distintas especies, que pueden habitar la zona y que dependen de esas plantas para alimentarse, va a estar limitada por la cantidad de plantas que hay para alimentarlos. O sea, puede que haya agua para alimentar 10.000 individuos, puede que haya espacio para 20.000 individuos, pero si las plantas de las que se alimentan esos individuos solamente dan para alimentar 500, no puede haber más de 500. ¿Por qué? Porque los que vayan sobrando, sí van a tener agua y van a tener espacio, pero no van a tener comida. Entonces no hay manera de que puedan sobrevivir más individuos para los que alcanzan los recursos. Ese es un recurso como limitante. Mientras más individuos dependan de ese recurso que está limitando, que es menos abundante en el lugar, más baja va a ser la cantidad de vida, por decirlo de alguna manera, que veamos en ese ambiente del que estoy hablando. Por ejemplo, agua. La comida es un recurso, ¿sí? Pero diferentes organismos se alimentan de diferentes cosas. Hay animales carnívoros, hay animales herbívoros, hay organismos detritívoros, hay organismos autótrofos. De alguna manera, tantas cosas distintas pueden ser comida, que es raro que la comida en un ambiente natural sea un factor demasiado limitante. Pero si hablamos de agua, todos los seres vivos necesitan agua. Y no hay diferentes formas de agua. El agua es agua. Entonces, si en un ambiente falta agua, no solamente va a ser 1, 2, 3, 10, 15 especies las que se vean afectadas por este recurso. Prácticamente todos los seres vivos van a ver reducida su capacidad para soportar individuos en esta población. Es lo que vemos en los desiertos. ¿Por qué los desiertos son unos de los ambientes naturales donde hay la menor cantidad de vida, de biomasa y de diversidad biológica? Porque es un lugar donde hay muy poca agua. Y el poco de agua que hay es acaparada, se pelean por esa agua todos, o sea, las plantas, los depredadores, los consumidores primarios, los descomponedores, todos están peleando por esa agua y no da para todos. Entonces, por eso las poblaciones son pequeñas y la diversidad también es baja. Entonces, es importante entender que siempre hay ese recurso
que es un limitante para las poblaciones. Puede ser diferente, diferentes ambientes tienen diferentes recursos limitantes. En el desierto es el agua, en una estepa tal vez es el refugio. En las estepas es como la que vemos aquí, por ejemplo. Bueno, esto es un campo de trigo, pero las estepas son parecidas. Es un campo amplio donde solamente hay gramíneas y pastos, o como las praderas, y un árbol por aquí y un árbol por allá, y ya no vemos mucho más. Entonces, ¿dónde te escondes? ¿Dónde anidas? Las aves, por ejemplo, pues necesitan su árbol, ¿no?, para esconderse. Los animales muy pequeños, roedores y cosas así, bueno, tal vez pueden hacer agujeros en el suelo y ocultarse ahí. Y otros animales más grandes, muchos animales ni siquiera habitan esas zonas. Finalmente, cuando sumamos o cuando combinamos el ambiente y ese recurso limitante, nos da entonces, a través de una serie de cálculos matemáticos, no me voy a meter en eso ahorita, se puede determinar la cantidad de individuos de una especie que el ambiente puede soportar de manera estable. Es decir, en este ambiente hay suficiente agua para que esta población de monos pueda tener 500 individuos. Okay. Y puede mantener a esos 500 individuos todo el tiempo que haga falta. O sea, puede mantenerse ahí. Esa cantidad dada por ese factor se llama capacidad de carga. Por favor, préndanse esa palabra. La capacidad de carga es la cantidad de individuos de una especie que el ambiente puede soportar de forma estable, es decir, de manera indefinida. ¿Okay? Vamos a empezar a ver cómo esto se traduce en el comportamiento de las poblaciones. Acá tenemos una gráfica, son estas dos líneas negras que vemos aquí. Una línea verde que no cambia, que es la capacidad de carga. La cantidad de individuos hacia arriba es el tamaño, hacia abajo las Y son el tamaño, tamaño poblacional, y las X son tiempo. Esa línea verde representa la cantidad máxima de tamaño poblacional que puede soportar mi ambiente por el recurso limitante. Podemos decir el espacio de anidación para las aves, ¿no? Okay. Aquí tenemos una línea que es el tamaño poblacional. La línea roja es el tamaño poblacional. Vemos que esta línea roja está creciendo, está aumentando. Eso quiere decir que mi población está creciendo, y está creciendo de manera bastante importante. Cuando la capacidad de carga del ambiente es mayor que el tamaño poblacional, y por supuesto las condiciones son favorables, la población crecerá. ¿Sí? Yo tengo mi población de 200 individuos. Perfecto. Mi factor limitante es el espacio de anidación. Ok. Y tengo suficiente espacio de anidación para 800. Bueno, hay suficiente espacio libre. La población se va a reproducir y se van a ir ocupando esos espacios de anidación hasta llegar al tope. Entonces la población va a crecer. ¿Por qué? Porque hay suficiente espacio, hay comida, hay agua, hay refugio. La población puede crecer. Por el contrario, si la población llega a ser mayor que la capacidad de carga, el tamaño de la población va a reducirse, es decir, la población se va a reducir hasta regresar otra vez a quedar debajo de la capacidad de carga. Es decir, ya tenemos 800 individuos, pero chispas, llega la época reproductiva, ¿okay? Nos reproducimos y aparecen 100 individuos nuevos. Guay, pero no hay espacio, solamente hay 800 espacios y somos 900. No hay manera de que hagamos lugar para otros 100 más. Es imposible. El ambiente nos dice que solo 800. ¿Qué pasa? 100 tienen que morir. O más, incluso. Entonces empieza una competencia. Una competencia por el espacio. A lo mejor van a morir, no sé,
50 individuos viejos y 50 individuos de los jóvenes, 50 jóvenes van a sobrevivir y la población va a regresar a un momento estable. O sea, la población tiene que encontrar su equilibrio, ¿no? Entonces, no necesariamente de los 100 que nacieron tienen que morir los 100 que nacieron, no pueden morir individuos tal vez más viejos, que ya están de salida. También eso es posible. Ahora, la población creció, se pasó de la capacidad de carga, tiene que regresar a quedar debajo. Y es donde viene la última parte. Ahora, en la naturaleza, la mayoría de las poblaciones tienden a mantenerse estable con una cantidad, un tamaño poblacional que se encuentra ligeramente por debajo de la capacidad de carga. Entonces, digamos que la capacidad de carga es 800 individuos para esta población de aves. Normalmente las poblaciones se mantendrían a 700, 720. Entonces llega la época reproductiva, nos pasamos un poquito, regresa la presión del ambiente, se equilibra todo otra vez y regresamos, pero ya tenemos individuos jóvenes que pueden llevar a cabo la reproducción en la siguiente época y perpetuar la población. Entonces se vuelve un sube y baja, pero si tú lo ves a lo largo, es estable. No hay caídas bruscas ni hay riesgos en esa población, es una población estable. Así es como se comportan la mayoría de las poblaciones naturales. Así están diseñadas. Es una forma segura y estable de mantenerse a perpetuidad. Ahora vamos a ver otro tipo de gráfica. Igual aquí nuestras dos barras negras, las Y representan tamaño poblacional, las X representan el tiempo que está transcurriendo. Estamos igual, tenemos aquí nuestra capacidad de carga, número que no cambia, un número estable, determinado por los recursos del ambiente, el recurso limitante. Nuestro tamaño poblacional, ya conocemos esta regla, si la capacidad de carga es mayor que el tamaño poblacional, mi población va a crecer. Pero ¿qué está pasando aquí? La población llega a un punto en el que, por su crecimiento geométrico, supera la capacidad de carga, pero la población no está reduciéndose, sino que continúa subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Esto lo vemos mucho cuando los recursos son de carácter consumible, es decir, este tipo de comportamiento en las poblaciones no se da, por ejemplo, si la capacidad de carga está determinada por el espacio, pero sí se da si está determinado tal vez por el alimento o el agua, que son consumibles, son cosas que puedo tomar y una vez que yo la tomo desaparece del ambiente y tarda un tiempo en reponerse, a diferencia de un espacio físico. La población sigue subiendo, 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 subiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a desembocar esto? Bueno, lo primero que observamos es que mi capacidad de carga cae. ¿Qué está pasando? Normalmente la capacidad de carga se mantiene estable, pero como mi población se sobrepasó de la capacidad de carga, vamos a decir que aquí es comida. La capacidad de carga para este ambiente es determinado por la comida. La población se pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Como todos tienen que comer y no está decreciendo el tamaño poblacional, al contrario, sigue aumentando, lo que hacen es empezar a acabarse la comida. Cada vez hay menos comida, cada vez más hay menos comida, se la están terminando, se la están acabando. Como están comiendo, se están reproduciendo, sigue creciendo la población, la capacidad de carga cae todavía más. Si una población continúa creciendo más allá de la capacidad de carga, la capacidad de carga disminuye debido al agotamiento de recursos. Es otra regla. ¿Qué pasa? Llega a un punto, aquí al final de la línea verde, en la que los recursos son tan escasos, o sea, prácticamente ya no hay, que entonces sí le pega a la población la realidad y viene una caída drástica, catastrófica del tamaño poblacional. O sea, estamos en un punto de que la capacidad de carga original era de 800. La población llegó a 800, a 1000, a 2000, a 3000, a 4000, a 5000 individuos. Mi capacidad de carga se redujo a 800, 600, 400, 300, 200, 150. La capacidad de carga ya solo da para soportar a 50 individuos y mi población tiene 5000. Simplemente ya no hay comida.
y cuando simplemente ya no hay comida, no hay manera de hacer algo al respecto. Se va a acabar la comida y van a empezar a morir los individuos de hambre, y no pocos. Cae la curva. En un periodo muy breve de tiempo hay casi una extinción de esa población. ¿Okay? La capacidad de carga continuó bajando, la población cae en picada, como vemos en el gráfico, hasta que vuelve a quedar por debajo de la capacidad de carga. Pero como la capacidad de carga ya es muy baja, es una población que queda reducida casi a nada. Las poblaciones en este estado se encuentran en un momento de vulnerabilidad. O sea, a esto se le llama evento de casi extinción, porque a esta población que ya tiene muy poquitos individuos, lo único que le falta es un empujoncito, una tormenta, una sequía, presión de los depredadores, peleas internas, cualquier cosa para darle el último empujoncito y que se vaya para abajo, desaparezca la población, desaparece y ya no regresa. Eventualmente es reemplazada por una población distinta de otro lugar a través de la inmigración o incluso por otra especie. Desaparece, el nicho queda vacío y es ocupado por otra especie que requiera los mismos recursos. Esto es otro tipo de comportamiento. Vamos a ver qué pasaría si la población se recuperara. ¿Qué es lo que pasa? Cae la población, la capacidad de carga deja de ser consumida. ¿Por qué? Porque ya no hay quien se la coma. Así que la capacidad de carga puede empezar un proceso de recuperación. Por ejemplo, estamos hablando de un recurso alimenticio, vamos a decir plantas. Bueno, ya no nadie las está comiendo, las plantas empiezan a volver a crecer, empiezan a cubrir otra vez el espacio y la capacidad de carga eventualmente regresa a donde estaba antes, porque ya no estaban los individuos comiéndosela. Hay este proceso de recuperación de la capacidad de carga. Lo interesante de este proceso de la capacidad de carga es que el tiempo de recuperación depende muchísimo del tipo de recurso. Hay recursos que tardan mucho tiempo en recuperarse. Por ejemplo, estamos hablando de un recurso como los árboles. Un árbol tarda tiempo en crecer. Entonces no es algo que diga, en un año ya está otra vez la capacidad de carga a tope y podemos seguir como antes. No, o sea, 10, 20, 15 años en recuperarse. Por el contrario, si la capacidad de carga tal vez es el agua, bueno, el agua tiene un ciclo biogeoquímico rápido y es un proceso que se puede dar rápidamente. Obviamente la población ya se fue al fondo, pero al menos el recurso se recupera rápidamente para volver a ser aprovechado en ciclos posteriores. Eso es algo importante tener en cuenta. El tipo de recurso que delimita la capacidad de carga y los tiempos de recuperación de ese recurso en caso de un agotamiento. ¿Y qué pasaría con la población? Bueno, si esta población tiene suerte, podemos ver un proceso de recuperación de la población. La población empieza a recuperarse lentamente, siempre manteniéndose por debajo de la capacidad de carga. Ahora, normalmente en poblaciones naturales, no hay muchas poblaciones naturales en las que se dé este tipo de comportamiento. Este tipo de curva se llama la curva malthusiana. Pueden investigar un poquito después acerca de quién era Malthus. Era un economista. Yo tenía algunas teorías muy interesantes acerca del comportamiento de las poblaciones humanas, la pobreza, etc. Y él, a pesar de no ser biólogo ni de estar relacionado en ningún tipo de sentido con ciencias naturales, él describió este tipo de curva, este tipo de comportamiento poblacional. Y la verdad es que existen poblaciones naturales que llevan a cabo este tipo de comportamiento. Por ejemplo, los saltamontes. Se les conoce comúnmente como langostas, ¿no? Las dichosas langostas, que son unos grillos grandotes que vuelan, pero no son langostas, ¿ok? Las langostas viven en el mar, saben muy ricas con mantequilla. Son saltamontes, grandotes. Sus saltamontes, si alguno de ustedes vio la película esa de Moisés y los 10 mandamientos, ¿se acuerdan de las plagas? Bueno, una de esas plagas era una nube inmensa de estos insectos que se comieron todas las plantas, o sea, los cultivos, los árboles, todo, hasta los techos de las casas, porque allí tenían sus techos con paja, bueno, no con paja, pero sí con un tipo de planta, y todos se comieron. Entonces,
En la naturaleza, estos saltamontes realmente se comportan de esta forma. En lugares como Etiopía y otras zonas de África, también en Asia occidental, como Pakistán, lugares así, hay ciertas épocas del año, en ciertos años, no en todos los años, en los que los saltamontes, que normalmente están en forma de huevitos en la tierra, generalmente después de una lluvia muy fuerte, de una tormenta, que los saltamontes salen y salen a dos cosas, a comer y a reproducirse. Tienen un tiempo de vida muy corto, así que cuando salen a comer y reproducirse, lo hacen en serio. Sale una cantidad increíble de saltamontes, hasta tal punto que se forman esas nubes impresionantes que tapan el sol y se comen todo. Todo. Ya que se comieron todo, se reproducen y dejan sus huevecillos. Los huevecillos se quedan en la tierra para la siguiente ocasión. ¿Y qué pasa con todos esos saltamontes que ya se comieron todo? Obviamente van a morir. ¿Por qué? Porque no tienen comida. Ya de por sí su ciclo de vida es corto, pero además ya se comieron todo. Entonces, esa población de saltamontes que alcanzó millones en un periodo muy corto de tiempo, se va para abajo, desaparecen. No ves un solo saltamonte después de eso. Todos muertos. Los pájaros se dan un festín. La población cae. Pero para ellos esa es su estrategia. Es la forma en la que la naturaleza los diseñó para sobrevivir. Algo muy interesante es que cuando este tipo de poblaciones agotan los recursos, todas las poblaciones colindantes a ella sufren también por la falta de recursos. Es decir, si se comen todas las plantas, todos los herbívoros que dependían de esas plantas también ven afectadas sus poblaciones. Muchas de ellas incluso se van. Herbívoros grandes que dependen en gran cantidad de estos recursos se van del lugar y luego regresan. Dicen, no hay comida, me voy a otro lado. Tengo la capacidad de desplazarme y me voy a otro lado. Mientras que las poblaciones que sí tienen, o sea, que de hecho el recurso son los saltamontes, como los pájaros tal vez, o animales insectívoros que se alimentan de saltamontes, es una fiesta para ellos, de saltamontes por todos lados. Y esas poblaciones en cambio también incrementan su cantidad porque hay un montón de comida, siempre dentro de la capacidad de carga del ambiente. Si por ejemplo para las aves la capacidad de carga es el recurso de anidación, bueno, la población va a crecer, pero luego va a regresar a la normalidad dentro de su recurso de anidación. Hay ese equilibrio. Ahora vamos a analizar un poquito. El motivo por el cual hablamos de esto es porque tiene que ver con sus trabajos. Ya les marqué que investiguen poblaciones humanas. Y vamos a analizar ahora desde esta perspectiva el comportamiento de las poblaciones humanas. ¿Okay? Creo que todos ustedes a estas alturas están informados por las noticias, la televisión, o sea, está en boca de todos. Sabemos que la cantidad de áreas verdes, de bosques que hay en el planeta cada vez es más baja. Sabemos que cada vez hay más especies en peligro de extinción o que se extinguieron. Especies que habían perdurado en el planeta durante cientos de miles o incluso millones de años, o sea, especies verdaderamente antiguas y que se habían mantenido estables durante todo ese tiempo. O sea, para que se hagan una idea, la historia del ser humano desde que emergió como Australopithecus tiene 10.000 años. Nosotros tenemos 10.000 años desde que estábamos golpeando piedras con palos y así vivíamos. Y 10.000 años. No tenemos nada de tiempo. O sea, 10.000 años en comparación con una especie que tiene aquí 3, 4, 5 millones de años. Eras geológicas enteras han sobrevivido. Estables. Y que se extinguen. En un periodo de 1000 años. Ya no hay. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué población les está afectando? Por supuesto que la nuestra. ¿En qué manera les estamos afectando? Hagan una lista de todas las cosas que nosotros, todos los recursos que el ser humano consume, una lista mental. ¿Qué especies se están extinguiendo?
Las que nos comemos, bueno, en parte, sí, las que de alguna manera utilizamos directamente. Pero ¿y las otras especies que no necesitamos aparentemente, que están desapareciendo también? ¿Qué pasa con ellas? ¿Por qué se están yendo? Es una reflexión. De hecho, su tarea de la clase de hoy es una reflexión. ¿Ok? Ahorita les voy a poner el PDF con las instrucciones, donde les voy a dar ya un poquito más claro su tarea. Pero con este cierre de la presentación quiero que hagan su tarea. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se comporta la población? ¿Como la anterior? ¿Sí? ¿O así? ¿Cómo somos los humanos? ¿Dónde creen que estemos? ¿En qué punto de esta curva se imaginan? Si sabemos que ya se está gastando el agua, se está acabando la comida, se están acabando las especies que podemos utilizar y hasta las que no. Cada vez somos más. Ya somos 7 billones de seres humanos en el planeta. Entonces, ¿dónde está esta curva? La verde, la capacidad de carga. ¿Sigue aquí? ¿O será que ya está por aquí? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Y en qué momento vamos a llegar a esto? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando finalmente suceda? Como especie. Porque aquí entonces entra en juego otra cosa. Como yo les había dicho, en la naturaleza, las poblaciones que se comportan así fueron diseñadas. Los saltamontes, los lemmings, que igual se reproducen como locos y luego saltan por un precipicio para reducir el tamaño poblacional. Busquen en YouTube un video de lemmings saltando por un precipicio. O sea, en ese caso el recurso limitante es el espacio de anidación y se reproducen de manera tan increíblemente insensata que están tan apretados en sus espacios que se vuelven locos, no pueden soportar la cercanía y la presencia de tantos animales de su misma especie juntos, y llega un punto en que los agarra la psicosis y salen de sus nidos y se van corriendo en cualquier dirección y terminan cayendo por barrancos o precipicios hasta que la población regresa a un punto razonable y los que sobrevivieron ya regresan a sus nidos. Pero así están diseñados y se han mantenido estables, aunque no lo crean, se han mantenido estables. Suben y bajan, pero la población ha sobrevivido por mucho tiempo. Nosotros nunca hemos experimentado esta curva, jamás. Entonces, ¿será que vamos a mantenernos estables? Y aquí viene otra cosita. En la próxima clase vamos a hablar acerca de la evolución de manera detallada, pero ya saben lo que es evolución. Es el cambio de las poblaciones para adaptarse a los desafíos del ambiente. Eso ya sí lo tenemos claro. Entonces, ¿creen que nosotros nos hemos adaptado para enfrentarnos a los desafíos del ambiente desde el punto de vista biológico? Porque la tecnología no se hereda en los genes. El conocimiento, el aprendizaje, eso no se va con mis genes. Mis hijos no van a heredar eso. No van a heredar cómo crear un generador eléctrico, cómo construir una casa. No es que yo sepa construir una casa, pero imagínate que si lo supiera, mi hijo no va a heredar eso, a menos que yo se lo enseñe. Entonces no es algo genético. ¿Cómo nos enfrentamos al calor del desierto? Es un desafío ambiental. De hecho, nosotros como seres humanos no estamos muy bien diseñados para enfrentarnos a altas temperaturas. No es un sistema de gestión térmica bueno, pero no tan bueno. Técnicamente el ser humano no debe de poder vivir en desiertos. Ya estábamos viviendo en desiertos o lugares desérticos. ¿Cómo? Con la tecnología. ¿Ustedes creen que el ser humano biológicamente se ha adaptado para sobrevivir a esas condiciones? No. Se ha escapado de la presión de la selección natural. Nos hemos escapado de eso. Nos escondemos de esa selección natural y en cambio engañamos al ambiente utilizando la tecnología, aires acondicionados, abanicos, refrigerantes, casas. Lo mismo pasa con el frío, lo mismo pasa con la sequía. ¿Cómo nos arreglamos con la sequía? Pues traemos agua de otro lado, no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la población humana, si es que sucediera, pase por una situación así?
y tenga que recuperarse. ¿Se acuerdan cómo llamamos este evento? Casi extinción. ¿Y cómo estaba la población en este punto? Vulnerable. ¿Y qué le hacía falta para desaparecer permanentemente? Un empujoncito. Quiero que piensen un poquito en eso. Ya con esto terminamos la presentación de crecimiento poblacional y factores limitantes como recursos. Les dejo aquí mi correo como siempre. Vamos a ver la tarea. Vamos a ver el PDF, hasta aquí. La tarea es muy sencilla. Tras ver el video de esta cuarta sesión, vas a elaborar un breve ensayo reflexivo. ¿Qué quiere decir ensayo reflexivo? Recordemos, productos académicos. Ensayo es un breve documento escrito o texto, el cual está basado en lo que pensamos, nuestras opiniones. No es un resumen. Un ensayo es expresar lo que piensas de un tema en particular. En este caso vamos a hablar acerca del estado actual de las poblaciones humanas como un todo en el mundo. Es decir, recordemos que una de las características para limitar una población es la interacción de los individuos, la compartición de los recursos, espacio, comida, todo. El intercambio genético, es decir, la reproducción entre los diferentes individuos de una población. Si lo vemos desde este punto de vista, el ser humano que está en México está en contacto directo prácticamente con el que está en China. Si no me crean, vean esta situación del coronavirus. ¿Okay? ¿Por qué creen que el coronavirus se expandió por todo el mundo? Porque en realidad la humanidad como tal ya es una única gigantesca población. Ya no hay esas barreras, esos limitantes que existían antes, que separaban una población de otra, espacios difíciles de recorrer, falta de comunicación. Ahorita el mundo está completamente comunicado. La humanidad como tal es una población y nuestro ambiente es el planeta entero. Ese es nuestro hábitat. Entonces, vamos a elaborar un breve ensayo reflexivo expresando nuestras opiniones, nuestros pensamientos, utilizando lo que vimos durante la clase, acerca del actual estado de las poblaciones humanas como un todo en el mundo, considerando que todos los seres humanos en el mundo conformamos en realidad una gran población, y el efecto que esto está teniendo en las demás especies y en la capacidad de carga del planeta. Sí, el planeta también tiene una capacidad de carga. Analiza cuál podría ser nuestro futuro como especie si nuestros hábitos no cambian. Aquí sí yo les doy a ustedes rienda suelta. No tienen necesariamente que ponerme una visión catastrofista. Sabemos que el ser humano ha estado preocupado por el efecto que está teniendo en el mundo desde hace mucho tiempo y ha empezado a idear una serie de soluciones. Seguro que algunas saben: Discovery Channel, National Geographic, Rick y Morty, no lo sé. Algo por ahí habrán escuchado, pensado, conocido. Y les doy la oportunidad de que hablen un poquito de eso. ¿Y cuál podría ser una solución para los problemas que nuestra supervivencia en el planeta plantea? Tu ensayo debe ocupar 1 a 2 páginas. Es poquito, es lo más fácil que les he marcado desde que empezamos esto. Y podrá hacerse a mano o directamente en un documento digital. Y como realmente estás expresando tus ideas y tus pensamientos, no lo puedes copiar de ningún lado. ¿Okay? Me voy a dar cuenta. Según los medios de los que dispongas. Si tienes computadora, tienes Office, adelante, hazlo en Word, me lo envías. Si no lo tienes, en tu libreta, mano, lápiz y pluma, tomas una foto con el teléfono y también me lo mandas. Una vez realizado esto en tus libretas o en hojas aparte, le tomas una foto a tu trabajo, juntas un documento. Obviamente si lo hiciste en Word no necesitas fotos para nada, solamente me envías el documento. El documento debe tener una portada donde se indique grado, grupo, nombre completo. Y me envías el documento a la dirección de correo electrónico que ya conocemos, mpino.viol@gmail.com. El trabajo me lo tienes que entregar el día miércoles 3 de junio a mi dirección. Y ya con esto prácticamente ya terminamos. Les recuerdo nada más, no olviden comentar al final de esta presentación la publicación del blog con su nombre completo, grado y grupo, porque es su pase de lista y un requisito para poder entregarme la tarea que está pendiente. ¿Okay?
Ya con esto terminamos la clase el día de hoy. Los veo el lunes 1 de junio, donde vamos a tener nuestra quinta y última sesión del bloque. A menos que haya alguna comunicación oficial de la SEP, de la escuela, debería ser nuestra última sesión, donde les voy a presentar el último tema, que va a ser evolución, se los adelanto una vez, y su proyecto integrador, que también va a tratar de la evolución. Entonces, con esto terminamos. Que tengan un buen día, tarde o noche. Nos vemos el lunes. Cuídense, no hagan tonterías. Hasta luego.